a un nuevo encuentro con la historia. Conoces por lecciones anteriores que entre los siglos XVII y XVIII se desarrollaron en Europa revoluciones burguesas que posibilitaron el ascenso al poder de la burguesía, la cual tomó medidas que garantizaron el desarrollo del capitalismo. Hoy estudiaremos cómo la burguesía inglesa, abanderada de la revolución, impulsó transformaciones económicas que implicaron grandes cambios sociales. Nuestro tema de hoy es el siguiente. Lección número 15. La revolución industrial y sus consecuencias. Aunque la arrancada de este proceso se produce a finales del siglo XVIII en Inglaterra, por los cambios que en ella se han producido, se ha caracterizado el siglo XIX como la centuria que consolida la transformación de la producción manufacturera en fabril. Veamos la siguiente presentación. ¿Pero qué es la revolución industrial? Fue el proceso que transformó las formas de producción, es decir, sustituyó el trabajo manufacturado por el trabajo de las máquinas en las fábricas. Repito, fue el proceso que transformó las formas de producción, es decir, sustituyó el trabajo manufacturado por el trabajo de las máquinas en las fábricas. Ahora les doy un tiempo para que anoten esto en sus cuadernos. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, primero en Inglaterra y después en otros países como Francia, Alemania, Austria y Estados Unidos, estaban creadas las condiciones necesarias para que se diera este fenómeno. Veamos las siguientes presentaciones. Ahora aquí aparece en pantalla las condiciones que propiciaron la aparición de la revolución industrial. Repito, condiciones que propiciaron la aparición de la revolución industrial.
la competencia desigual existente entre los capitalistas. Los campesinos tenían que trabajar como obreros asalariados. Los campesinos emigraron a las ciudades integrando el ejército de reserva. Las transformaciones llevadas a cabo en la economía agraria determinaron cambios sociales. Solamente los ricos propietarios pudieron aplicar las nuevas técnicas en sus haciendas capitalistas. Por eso, estos ambicionaban más cantidad de tierra y aumentaron las rentas de las pequeñas parcelas. Muchos arrendatarios, al no poder pagarlas, fueron desalojados. Los pequeños propietarios, sin posibilidades de introducir innovaciones técnicas e instrumentos, se arruinaron en la competencia con los grandes hacendados. En esta competencia desigual, los pequeños campesinos son arruinados por los dueños de las grandes haciendas. Los campesinos que atravesaban por esa difícil situación se vieron obligados a trabajar como obreros asalariados en el campo. Pero en la agricultura no había suficiente trabajo para todos. Muchos tuvieron que emigrar hacia las ciudades, integrando el ejército de reserva. Es decir, se convirtieron en obreros desocupados, dispuestos a vender su fuerza de trabajo por un bajo salario. Ahora espero que anoten en sus libretas. Aquí les presento en pantalla las otras condiciones. Se incrementó la población urbana, crece la demanda interna de productos, aumentó el comercio entre el campo y la ciudad, se desarrolló el mercado interno, creció el poder económico de la burguesía. Espero que me presten atención a la explicación y después anoten en sus cuadernos. Al emigrar los campesinos hacia las ciudades, aumentó la población urbana. Estos campesinos, que se habían convertido en obreros asalariados, compraban en el mercado los alimentos y demás artículos que necesitaban para vivir. Por eso creció la demanda interna de los productos, aumentó el comercio entre el campo y la ciudad, se desarrolló el mercado interno.
Como hemos visto hasta ahora, estaban creadas las condiciones para que se produjera el fenómeno de la revolución industrial. Pero, ¿cuáles fueron los avances técnicos que se produjeron en la industria textil de Inglaterra? Avances técnicos de la revolución industrial. Repito, avances técnicos de la revolución industrial. Aquí les aparece en pantalla el primer avance técnico utilizado por Inglaterra en la industria textil. Lanzadera volante, 1733, creada por John Kay, tejedor y mecánico. Este invento aceleraba extraordinariamente la marcha del telar y posibilitaba fabricar telas de algodón de gran anchura. Rodillos de espiral, 1738, creados por John Way y Louis Paul, y sustituía a los dedos del hilador. Hiladora Jenny, 1765, creada por el tejedor y mecánico John Hargreaves. Con esta hiladora, un obrero podía sacar de una vez 16 o 18 hilos de algodón. Le puso este nombre por su hija. Telar mecánico, 1785. Incrementó el rendimiento del trabajo, es decir, por medio de esta máquina, un obrero producía tanto como 40 tejedores a mano. Espero que hayan podido tomar nota de lo que aparece en pantalla. Gracias a estas y otras invenciones en las principales ramas de la industria textil, triunfó el trabajo mecánico sobre el manual. Pero la producción industrial se desarrollaba lentamente debido a la utilización de la fuerza animal y la energía hidráulica. Era necesario encontrar otra fuerza que permitiera trasladar las máquinas. Veamos la siguiente presentación. Aquí aparece en pantalla la primera máquina de vapor creada.
Entre 1705 y 1725, el inventor Thomas Newcomen desarrolló una máquina de vapor que bombeaba agua. Este ingenio quedó obsoleto a finales de ese mismo siglo por la máquina de vapor de James Watt. Aquí tienen en pantalla la máquina de vapor creada por James Watt. El aprovechamiento de la fuerza del vapor supuso un paso muy importante en la tecnología. La introducción de la máquina de vapor llevó a numerosas invenciones en el transporte y la industria. Las máquinas de vapor convierten la energía térmica en mecánica, a menudo haciendo que el vapor se expanda en un cilindro con un pistón móvil. El movimiento alternativo del pistón se convierte en giratorio mediante una biela. Los primeros modelos se desarrollaron en 1690, aunque James Watt no diseñó la máquina de vapor moderna pasados 70 años. Aquí tenemos en pantalla a James Watt, que aportó grandes mejoras a la máquina de vapor e hizo posible su uso práctico en la industria. En 1764 se le encargó la reparación de una máquina de vapor de Newcomen. Mientras la arreglaba, Watt
se dio cuenta de que la máquina desperdiciaba energía e introdujo una serie de modificaciones, entre ellas una cámara separada para enfriar el vapor que aumentaba mucho la eficiencia. Este mecánico escocés logró perfeccionar la máquina de vapor, la cual consistía en un motor cuya fuerza motriz se generaba por el agua depositada en un recipiente de metal, que al calentarse convertía el agua en vapor. En consecuencia, ya las fábricas podían instalarse en cualquier lugar, cerca de los mercados, cerca de centros de población. Es decir, la máquina de vapor jugó un papel importantísimo en ese momento, siendo la base de la gran industria. Veamos entonces la siguiente presentación. Aquí tienen en pantalla una lámina de una fábrica textil. Cuando la revolución industrial se extendió, aparecieron plantas como esta factoría textil. Como has podido apreciar, para el desarrollo de la industria hacían falta máquinas. Para las máquinas era preciso el hierro. Para el hierro hacía falta la hulla. Y para transportar era imprescindible mejores vías de comunicación. Veamos la siguiente presentación. Construcción del canal entre Liverpool y Manchester, 1755. Este canal tenía 11 millas de longitud y se construyó entre dos grandes ciudades inglesas, Liverpool y Manchester. Invención de la locomotora, 1800. Richard Trevithick convirtió su máquina de vapor en una locomotora. Proyección de los ferrocarriles, en 1800 también. George Stephenson proyectó los ferrocarriles que finalmente suplantarían la fuerza animal por el vapor. Estos adelantos más tarde se aplicarían en la transportación marítima y fluvial. Los viejos caminos no satisfacían las necesidades que surgieron con la revolución industrial. Los transportes eran muy lentos y caros. Era necesario establecer nuevas vías de comunicación fluviales y terrestres. Les doy tiempo para que tomen nota de esto que está en pantalla.
A partir de 1830, el movimiento industrial se expande por todo el territorio de Inglaterra. El capital se vio estimulado por la especialización de los hombres dedicados a la ciencia, que aplicaron nuevas innovaciones y técnicas. Observemos la siguiente presentación. El inventor británico Henry Bessemer introdujo numerosas innovaciones en siderurgia en el siglo XIX. En 1855 desarrolló el convertidor que lleva su nombre, en el que la radio se trata con chorros de aire a presión. La producción de hierro se estimuló con el invento de un novedoso método para convertirlo en acero. En 1856, Henry Bessemer y luego en 1859, William Siemens establecieron técnicas diferentes en hornos para la fundición que entraron en competencia a partir del incremento de la construcción de ferrocarriles. Para convertir a radio en acero con convertidor Bessemer hay que hacer pasar aire por el arrabio para quemar las impurezas. Este grabado muestra el proceso desarrollado por Henry Bessemer en 1855 y empleado hasta la década de 1950. Hemos visto hasta ahora los adelantos técnicos aplicados en todos los aspectos económicos en Inglaterra. Continuemos observando otros de estos adelantos. Aquí tienen en pantalla el primer puente construido en el río Severn. Este puente, construido entre 1777 y 1779, fue el primer puente de hierro de la historia y representa el inicio de la construcción industrial moderna. La verdadera revolución en los medios de transporte está relacionada con la aplicación del vapor a los barcos y la invención de la locomotora. Repito, la verdadera revolución en los medios de transporte está relacionada con la aplicación del vapor a los barcos y la invención de la locomotora.
Aquí tienen en pantalla el barco de vapor Savannah. El primer barco de vapor que cruzó el Atlántico fue el buque correo de costa remozado Savannah, que zarpó desde Savannah, Georgia, el 28 de mayo de 1819 y llegó a Liverpool el 20 de junio. Algunos otros barcos cruzaron después el Océano Atlántico, pero no se instituyó un servicio regular hasta 1840. Otro barco de vapor de esta época fue el Clermont. Como habrán podido apreciar, la revolución industrial fue el proceso que realizó la sustitución del trabajo manufacturado por el trabajo mecánico, permitiendo un amplio desarrollo del capitalismo, donde se acentuaron las diferencias entre las clases antagónicas de esta sociedad, la burguesía y el obrero asalariado. Pero veamos qué importancia tuvo la revolución industrial en los momentos que surgió. Importancia de la revolución industrial. Marcó toda una época en el desarrollo de la sociedad. Paralelamente al avance impetuoso del capitalismo, se fueron desarrollando las dos clases sociales antagónicas de esta sociedad: la burguesía explotadora y el proletariado explotado. Es decir, la burguesía explotadora estaba conformada por capitalistas industriales, dueños de las nuevas empresas y de los instrumentos de trabajo, y el proletario obligado a vender su fuerza de trabajo en una fábrica a cambio de un bajo salario. Ahora les doy un tiempo para que anoten en sus cuadernos. Como es lógico, los avances técnicos de la revolución industrial marcaron el desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos, acentuando las marcadas diferencias entre la clase obrera y la burguesía. Pero ¿qué consecuencias trajo esta revolución para los obreros y la burguesía?
las consecuencias que trajo la revolución industrial para obreros y burguesía fueron las siguientes. Aquí tienen en pantalla las consecuencias que trajo la revolución industrial para los obreros asalariados. Estaban obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un bajo salario. No tenían protección en el trabajo. Trabajaban de sol a sol y tenían extensas jornadas de trabajo. Las fábricas, más que lugares de trabajo, podían considerarse como prisiones. Eran instaladas en lugares pequeños, húmedos e insalubres, donde la atmósfera era irrespirable y en todas partes reinaba una suciedad horrible. Ahora les doy tiempo para que anoten en sus cuadernos. Si establecen una comparación, se podrán dar cuenta que, por supuesto, la burguesía tenía mejores condiciones con la aplicación de los adelantos técnicos de la revolución industrial. Eran dueñas de las nuevas empresas e instrumentos de trabajo. Poseían espléndidos palacios y mansiones y, por supuesto, habían logrado una gran influencia política. En la lección de hoy hemos visto la influencia de la revolución industrial para el desarrollo del capitalismo. Como siempre, los invito a que profundicen en sus folletos y les dejo la siguiente actividad como trabajo independiente. En el siglo XVIII se produjeron cambios en la ciencia, la técnica y la sociedad. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Cómo influyeron estos avances en el desarrollo del capitalismo? Repito, en el siglo XVIII se produjeron cambios en la ciencia, la técnica y la sociedad. ¿Cuáles fueron esos cambios? ¿Cómo influyeron estos avances en el desarrollo del capitalismo?
y sin tiempo para más, me despido de ustedes hasta un próximo encuentro.